Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ok, pues vamos a dar comienzo. Buen día para todas y todos los asistentes y participantes de este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Carlos Alfonso Romero Juárez. Voy a fungir como coordinador de esta mesa. Soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo. Para poder realizar esta mesa de forma ordenada, les voy a pedir que podamos mantener nuestros micrófonos y cámaras apagadas. Voy a explicar la dinámica de la participación. Cada ponente contará con 10 a 15 minutos para desarrollar su tema. Se les pide a quienes tengan presentación estén preparados para compartirlo en pantalla. Y cuando quede un minuto, yo les avisaré que les queda un minuto. Una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas y para ello iremos dando la palabra a las o los asistentes que escriban sus preguntas en el chat. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar. Iniciamos con Emerson Mejía López, de la agencia Emerson Comunicación México, con el tema El profesionalismo en contenidos y evolución de la radio comercial al podcast. Les recuerdo que cuenta de 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Adelante, Emerson. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Hola, pues, ¿sabían ustedes que el 51% de la gente mundial están usando una aplicación en estos momentos para poder comunicarse? Voy a compartir un poco una presentación que tengo aquí. A ver si podemos compartirla. Vamos a ver. ¿Ahí se ve perfecto? Ahí se ve, ¿verdad? sí. Bueno, el tema que me toca desarrollar es el profesionalismo en contenidos y evolución de la radio comercial al podcast. Yo soy un productor de radio que ha trabajado 20 años haciendo producción de radio. He estado en diferentes estaciones de radio en la ciudad de Puebla y me ha tocado hacer la parte comercial, me ha tocado hacer la parte de la producción institucional y me ha tocado muchas veces ser el productor en la radio en vivo. Por eso escogí este tema, porque hoy en día la radio está sufriendo un poquito de la caída de los auditorios y de la caída comercial. Sin embargo, hay estadísticas que muestran que el 5% de la gente ha crecido por lo de la pandemia, porque la radio es uno de los medios que tiene mayor credibilidad, aún mayor que lo que es la televisión, o aún mayor de lo que es la prensa. Y es muy curioso porque los podcasts están siendo una referencia a nivel mundial y entonces están tomando también esa parte de la credibilidad que tiene la radio, puesto que lo que es el audio es una parte muy importante para la audiencia, para tener esa parte de la información, del entretenimiento, de la educación. Entonces, vamos a comenzar con unos datos que me hicieron muy interesantes. ¿Sabían que durante la pandemia 56.3% de los mexicanos estuvo escuchando un podcast? Esto lo desarrolló la UNAM en un estudio que hizo en el 2020. Asimismo, el 8.9% de los encuestados ha respondido que escuchan un podcast. Para dar un poquito de referencia, puse aquí unos datos perturbadores. Se me hizo importante tomar esa palabra porque hay un comunicólogo que salió de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es Luisito Comunica, que usa esta palabra, puesto que esos datos son bastante llamativos, ¿no? Entonces, el 62% de las personas en los Estados Unidos ha escuchado un podcast y su consumo va creciendo. Ha sido del 55, después en el 2020 y después en el 2021 creció a 57%. Es una locura. Lo mismo ha ocurrido a nivel mundial. Se estima
que 974 millones de personas están escuchando podcasts para el 2026. Es una locura estos datos y tenemos muchos más datos perturbadores. El posicionamiento y el engagement que han logrado los podcasts entre la gente es importantísima. Se piensa, o se han hecho estudios, que consumen 8 episodios por semana. O sea que la tendencia es de que mucha gente que escuchaba normalmente la radio hablada está pasando ahora a escuchar los contenidos de los podcasts. Pero después de esto, de estos datos, vamos a empezar a hablar sobre los contenidos, que es lo que realmente me interesa ahondar. En el último trimestre de 2021, los podcasts tuvieron un crecimiento del 15%. Además, se espera un aumento de usuarios y de los ingresos económicos para los podcasts desde un 30 a un 40%. Esto quiere decir que la industria de los podcasts está en pañales y está creciendo y es el momento adecuado, este es el momento adecuado para poder ingresar a hacer podcasts. En los próximos 5 a 10 años se va a hacer este crecimiento. Entonces, es una locura. En cuestión de dinero, ¿cómo se representa en el mercado este crecimiento? El crecimiento está muy acelerado en los contenidos, en cuestión de marketing, de publicidad, de patrocinios. Según las estimaciones de eMarketer, la inversión publicitaria en podcast supera los $2,000 millones para el 2023 en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una locura en estos momentos lo que son los podcasts, es un crecimiento abismal. En España más o menos está como en México, que estamos todavía también en pañales. Sin embargo, en España se escucha más podcast que en México. Es como un 10% más la producción que se está haciendo allá en España. Nosotros estamos siguiendo esa tendencia y a nivel mundial tenemos esa tendencia, porque en el mundo 14,250 millones de dólares se estiman que para el 2028 tenga un crecimiento. Y se va a hacer, para el 2028 el crecimiento va a ser de $100,000 millones en cuestión de marketing, en cuestión de publicidad. Muchas de las empresas hoy en día están apostándole a las redes sociales para poder incrementar sus ventas, para poder difundir sus mensajes. Lo que tenemos es que en la radio tradicional llegábamos a un auditorio que podría ser de millones. Sin embargo, esto ya se está haciendo un poco limitativo. Pensemos en una marca, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, cuando nos contrataba, obviamente, pues le está llegando al estado de Puebla, le está llegando a la ciudad de Puebla, le está llegando a la Ciudad de México, por ejemplo, y así estaba como limitado, en más o menos 1,000,000 de personas, 2 millones de personas que te escuchan, más o menos. Entonces, los mensajes pues llegaban a un público masivo, ¿no? Y el mensaje pues obviamente va, como son las campañas satélite, que van de forma masiva. Y cuando empiezan las redes sociales, empiezan los podcasts, empiezan las diferentes plataformas, lo que es la publicidad empieza a dar un cambio abismal y entonces nos empezamos a enfocar a nichos de mercado mucho más particulares, el target es más definido. Entonces, en este caso como Coca-Cola, si Coca-Cola usa una estación de radio, pues le llega 1,000,000 de personas, 2,000,000, si es que la estación es bastante grande. Sin embargo, al apostar por redes sociales, le llega a nichos de mercado muy concentrados y aparte también de forma inversa, puede ser, así lo podemos llamar, también le llega a un público más grande. Ya no le llegaría solamente a una población, por ejemplo, de 1,000,000 de personas en la Ciudad de México o acá en la Ciudad de Puebla, sino también le podría llegar a países como Argentina, Colombia, toda Latinoamérica, a gente de España. Entonces los comerciales ahora se están haciendo de diferentes formatos. En cuestión auditiva, nosotros seguimos haciendo promocionales, tanto para radio, pero ahora nos estamos enfocando hacia lo que es la parte multimedia, en la cual nosotros estamos apostándole para hacer el sonido
para los diferentes videos, ya sea TikTok, Instagram, Facebook. Apostamos para hacer podcasts con locutores profesionales que representen o que le den voz a las marcas, pero ahora más enfocado en redes sociales. Esto no quiere decir que la radio tradicional vaya a morir. Sin embargo, mucha gente ha pensado que el podcast está reinventando la radio. El podcast lo que está haciendo es usar las herramientas radiofónicas y la forma de hacer contenido en radio para aplicarlo a estas plataformas. Y una de las personas que comenzó a hablar sobre esta parte de que si la radio se reinventa con el podcast o no, fue Siobhan Hugh, que es una periodista, es una pionera en la producción y análisis de podcast, es australiana. Ella hizo varios estudios en los cuales empezó a demostrar que los contenidos de radio se estaban aplicando para los podcasts y que han tenido mucho éxito. Entonces, al principio sí se pensaba que la radio se estaba reinventando a través de los podcasts. Hablando un poquito de historia, la creación de los podcasts se remonta a 2004, donde era simplemente una plataforma en la cual las estaciones de radio, ciertos contenidos que estaban ya grabados o que se grababan como entrevistas, podían ser a psicólogos, la parte política, deportistas, más que nada la entrevista o la crónica se podía grabar y eso se llevaba a lo que estaba apenas naciendo, que son las redes sociales, para poderlo descargar y que la gente pudiera tomarlo a la hora que ellos quisieran, ¿no? Esta es la maravilla del podcast, que tú puedes consumir el producto a la hora que tú quieras, ya sea en la madrugada, en el día, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Tú puedes estar escuchando un podcast, en tus horas libres, obviamente. Tú puedes estar escuchando el podcast. Y la gente a nivel mundial está escuchando estos podcasts porque los contenidos de muchos programas de radio se están subiendo de esa forma. Y esa fue la primera idea que tuvieron haciendo esta parte de... Ay, perdón, ya me pasé la diapositiva. Entonces, eso fue lo primero que estaban haciendo las estaciones de radio, subiendo lo que era la difusión de sus contenidos. Pero comenzó a haber un fenómeno en donde la democratización de la información se empezó a desarrollar con todas las personas que podrían tener en sus manos un teléfono móvil, por ejemplo, una computadora, un iPad, una tableta. Entonces, empezó a democratizarse esa parte de poder expresarse a través de las redes sociales y crear contenidos. La palabra podcast se le atribuye a un periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, en donde hizo la contracción de lo que estaba de moda, que era el precursor de lo que nosotros conocimos en los 80s y 90s como Walkman. Apple creó el iPod y entonces esta persona, Ben Hammersley, unió la palabra de iPod con broadcast. Entonces, de ahí sale, pues ahora el término de podcast. Ahora bien, la radio versus el podcast. Mucha gente dicen que están peleados. Yo lo veo como que son primos hermanos. Realmente la radio, las diferencias que podemos tener o que son muy específicas, son que la radio se transmite vía aérea por ondas sonoras, llega a un público a través de una estación de radio que tiene una cabina de radio donde está un locutor, está un productor, están los asistentes, están los conductores, los invitados, y pues se hace bastante costoso porque son varios sueldos los que se tienen que pagar en una estación de radio. Y la transmisión es bastante costosa. Nada más imagínense, nosotros comenzamos con la radio digital en Radio Oro 94.9, en Oro 94.9, y teníamos música en inglés y transmitíamos con 100, en aquel caso se transmite con 100,000 watts de potencia radial aparente. Esto quiere decir que gastas muchísima energía para poder hacer la transmisión y llegar a un público masivo, ¿no? En el caso de un podcast, pues tú lo puedes hacer en tu casa con un micrófono
de condensador con una consola, que no necesitas tener muchísimo material. Con $1,000 aproximadamente, más o menos, tú puedes tener tu propio equipo profesional para hacer podcast, pero mucha gente ha optado para hacer podcast, comprar diferentes micrófonos que se pueden adaptar directamente a tu computadora, a tu laptop, y es muy barato, te puede costar $1,000, o sea, nada. Entonces ya puedes empezar a subir contenido a las redes sociales, por lo cual eso es lo importante. Hay que saber qué es lo que estamos subiendo como contenidos. En los podcasts, bueno, por ejemplo, en la radio, perdón, la parte de la comercialización es muy tradicional, son campañas ATL, y son campañas que obviamente la radio se ha tenido que ir adaptando poco a poco a Queda un las... minuto, perdón. Ok, gracias. La radio se tiene que ir adaptando poco a poco a las redes sociales y a los contenidos. Esto quiere decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cuestión de contenidos? Nosotros al momento de estar haciendo contenidos, tenemos que buscar que eduquen, que informen y que entretengan. Sin embargo, mucha gente se ha puesto a subir contenidos muy vacíos, en los cuales simplemente se basan en entrevistas, se basan en salir a la calle, en no tener un guión, no tener ese profesionalismo. Yo los invito a todos los que son comunicólogos, a todos los que hacemos radio, que profesionalicemos estos contenidos y que los podcasts no sean solamente hechizos. La diferencia está en los detalles, es en tener un buen micrófono, en tener una buena consola, en cuidar el sonido, en cuidar también qué se está diciendo, cómo se está diciendo, para quién se está diciendo. Y todos estos contenidos tengan un valor informativo, un valor que informe, que eduque y que también entretenga. Hay muchísimas contenidos en los podcasts, y la libertad de expresión es algo maravilloso que se tiene que cuidar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que usar el sentido común para poder seleccionar esos contenidos que nos nutran y que no solamente nos entretengan. Creo que me va a faltar tiempo para seguir con las siguientes con lo que me faltaba de la presentación. Sin embargo, quiero acabar con unos ejemplos que están pasando ahorita en los contenidos en podcast, que predominan las entrevistas, predominan los programas improvisados, los monólogos sin ninguna producción radiofónica. Cualquiera puede subir solamente su voz y ya empieza a dar un contenido, pero es muy importante que, aunque ustedes no tengan realmente una producción radiofónica completa, el contenido que se está manejando sea algo que te deje algo de valor. Eso es lo único y lo más importante al hacer un podcast. Es importante que cuides mucho la ética, que cuides mucho la moral, que cuides mucho el poder de un micrófono. Cuando uno lo abre, mucha gente no sabe que te están escuchando, te dan mucha credibilidad, el micrófono da muchísima credibilidad. Entonces hay que usar esos valores y esa formación que nos ha dado la escuela, ¿no? Y tenemos que compartirlo con los demás. Y también al momento de comercializar nuestra voz, a comercializar los podcasts, hay que darle el valor que representa. Cuando uno hace esto con pasión, con entusiasmo, obviamente uno gasta su tiempo trabajando, haciendo radio, haciendo podcast, y se tiene que remunerar de diferentes formas. Si quieren, en la parte de preguntas y respuestas les digo cómo pueden monetizar para que obviamente tengan esa idea. Pero bueno, les agradezco mucho la atención y obviamente los invito a que hagan podcast, que consuman radio y que obviamente usemos lo que es el sentido común y la selección de contenidos para nutrir nuestras mentes. Muchas gracias, Emerson. Seguramente en las preguntas y respuestas. Vamos ahora con la siguiente exposición. Vamos con Germán García Ruiz, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, España, con el tema Experiencia de comunicación intercultural e interpersonal. Les recuerdo igual, son de 10 a 15 minutos para el desarrollo. Adelante. Hola. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes por aquí. ¿Se me oye? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí.
Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, yo mientras que les voy a compartir la pantalla, mientras que lo hago, les quiero hacer una pequeña aclaración. Yo he tenido el honor de ser invitado por el Congreso para participar, puesto que yo me apunté originalmente como oyente, pero me invitaron a participar en su Congreso. Yo, como ha comentado la persona que me acaba de presentar, yo formo parte soy doctorando en la Universidad de Barcelona, pero durante muchos años fui radialista comunitario, como dicen por allá. Estuve gestionando y trabajando en una radio comunitaria, haciendo comunicación comunitaria, y de esa oportunidad o de esa experiencia yo he tratado de darle más profundidad a mi conocimiento y a transmitir conocimiento y valor sobre la experiencia de radios comunitarias. Por eso he empezado mi doctorado en la universidad. Ya que me invitaron, pues pensé que podía ser, porque no tenía previsto hacer nada, puesto que me apunté como oyente simplemente. Pero creo que tomando la idea de una profesora a la que tuve el gusto de escuchar hace poquito, Marta Rizo, que es una profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, les quiero compartir sobre este concepto, sobre esta idea de experiencias de comunicación intercultural. ¿Vale? Voy a ir rapidito con el contexto. Aquí les traigo unos cortes que es de la web, de la página web de la REM, que es la red de medios comunitarios de España, de algunos de ellos, porque hay muchos tipos de radio y algunas no están asociadas y otras no se consideran comunitarias, sino con el concepto de radio libre. Pero bueno, hay una diversidad de proyectos, pero entre algunas de ellas, o varias o bastantes de ellas, formamos la red, esta red de medios comunitarios, que no solamente hay radio, ¿vale? ¿Qué destaca en esta página web? Para empezar, lo que ven arriba: España ignora los medios comunitarios, Europa apoya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, al contrario de lo que ocurre en muchos países, por ejemplo, de América Latina, en España la radio comunitaria no tiene ningún tipo de entidad administrativa, ni legal, ni reconocimiento político, ni público en el sentido oficial. ¿Por qué no lo tiene? Porque no hay una ley que la reconozca. Llevamos más de 10 años esperando que se haga una ley que se prometió hace unos 20 años, pero no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo ese contexto de las redes comunitarias está en torno de una falta de legislación, sin un reconocimiento específico y en un medio, en un contexto sociopolítico de monopolio de los grandes bloques. Antes de continuar, creo que esta aportación que yo les puedo hacer les puede ser interesante, puesto que les voy a hablar de un espacio geográfico distante al suyo, y creo que eso puede aportar diversidad a este congreso. ¿Qué surge en esa realidad que vivimos las radios comunitarias en España? Pues surgen múltiples iniciativas de comunicación comunitaria, intercultural y personal, por describirla de alguna manera. Son espacios complejos y al margen de los espacios hegemónicos. Es decir, hay mucho voluntarismo. O sea, surge de proyectos que son muy diversos, muy distintos entre sí, y que, bueno, acaban configurando una red más o menos consciente de proyectos de radios comunitarias. En una charla que tuve oportunidad de escuchar hace un ratito del profesor, bueno, del compañero Gerardo Lombardi, le preguntaban si en su país, Venezuela, las redes comunitarias eran importantes o tenían reconocimiento, digamos, de la población o masivo o político, y él contestó que en estos momentos no es así, puesto que están, digamos, muy supeditadas a la realidad en la que viven, de conflicto político o de no apoyo institucional realmente para ellas. En España pasa lo mismo. La gran mayoría de la población no conoce los medios comunitarios y siempre nos movemos en un espacio digamos, en la periferia. Pero eso no significa que no hagan o que no hagamos tareas importantes. Sí que las hacen, y hoy les quería traer una de ellas. Un ejemplo que no es la radio en la que yo he estado muchos años, sino es otra con la que he colaborado. Pero bueno, se las traigo porque creo que es el concepto o la metodología que utilizan o las realidades que generan, creo que son interesantes y solamente les serán familiares.
esta configuración, esta situación de multiplicidad de iniciativas que pueden ser muy, muy heterogéneas entre sí y que, bueno, al final tienen puntos de intereses, puntos en común y también puntos de conflicto, pues generan un espacio, un ecosistema en el cual se generan interrelaciones, ¿no? Eso, lo mismo ocurre en el propio espacio en el que se dan los proyectos de radio comunitaria. Y ahí es donde quiero destacar el concepto este que pensé que podía ser interesante para traerles aquí y compartirles, aunque sea de una manera un poquito, digamos, no en mucha profundidad, puesto que no tenemos tiempo, pero sí la suficiente para poderlo plantear. Y es el concepto este de comunicación intercultural interpersonal. Este es el concepto que yo escuché hace unas semanas a la profesora Marta Rizo y me pareció muy interesante. No es algo que no conozcamos, es algo que vivimos continuamente y que, bueno, me aparece aquí una persona que quiere entrar en la sala de Zoom. Entiendo que no soy yo quien debo admitirla, así que dejo esa propuesta pues ahí, para quien deba hacer lo que lo haga. Vale, pues en esa esfera de la comunicación intercultural interpersonal, es decir, de la cotidianidad, de las relaciones cotidianas, de los conflictos, de los obstáculos, de los diálogos, de la adaptación, de toda esta amalgama de situaciones complejas que conforman la vida cotidiana de las personas y de las comunidades, ahí es donde se produce esa comunicación intercultural. Por lo tanto, es un elemento o es una esfera compleja, diversa, y que, a pesar de que, como en el caso de España, cuando la ejercen o cuando la trabajan las redes comunitarias, quede al margen de los espacios masivos, incluso del reconocimiento, digamos, masivo, sin embargo, su influencia, desde un punto de vista más, digamos, menos a la vista, sino de creación en el subsuelo de la realidad, no deja de ser importante. Todos los conceptos que esta profesora destacaba, pues es que en esa realidad compleja de la comunicación intercultural, interpersonal, y yo ya sé que estoy comentando cosas que les son familiares y que ya conocen, pero esto me va a permitir luego situar el proyecto del cual les quiero hablar. Pues manejamos elementos como la cultura, la intersubjetividad, todo este tipo de conceptos que determinan la vida de las personas. Y sobre todo el que está señalando la figura de la imagen, el de las otredades, el de las alteridades, el de la construcción de identidades o de prejuicios o de cualquier tipo de construcción de idea, digamos, mental o racional o incluso ideológica sobre otros colectivos u otras personas que nos llevan a, digamos, situarnos, tener una mirada desde fuera y juzgando a esas personas, haciendo una idea, un juicio de valor sobre ellas. Y en esa esfera es donde les quiero presentar el proyecto del cual les quiero hablar. Este mapa también es el mapa que aparece en la REM. Y en ese mapa nos vamos a ir acercando hacia donde quiero llevarles. Voy a quitar esto de aquí, yo no sé si lo ven. Vale. Lo pondré aquí debajo. Vale. Nos vamos hacia el centro de la península ibérica, el centro de España, y en la ciudad de Madrid. Como ven, hay diferentes puntos en verde y en azul. Eso significa que son proyectos de radios comunitarias, y nos vamos a ir al que está más destacado en el mapita más cercano y más grande, en el que pone Villaverde. Villaverde es un distrito de Madrid, del sur de Madrid, un distrito tradicionalmente, digamos, no apoyado por la institución pública, en el cual se han reunido generaciones de personas que en su momento fueron, emigraron o no migraron de otros puntos de España, o por razones socioeconómicas tuvieron que vivir en esta zona porque eran, bueno, pues un estrato socioeconómico medio o bajo, y en el cual en los últimos 20-30 años ha recibido mucha migración de muchos puntos del mundo, desde Latinoamérica, pero también desde Asia y de África. ¿Vale? En ese contexto tan complejo como este radio, como este barrio, como este distrito, que al mismo tiempo también es un barrio,
pues hay todo tipo de interrelaciones, todo tipo de complejidades, todo tipo de oportunidades y a la vez conflictos. Es un barrio muy, digamos, en el cual las personas están muy acostumbradas a luchar por defender derechos sí, no solamente derechos, sino también reconocimiento que se les niega históricamente. Y no hablamos de colectivos que sean de colectivos únicos o de una identidad única de barrio, sino que es un barrio que periódicamente a lo largo de las generaciones y de las décadas va transformándose, pero precisamente por las necesidades comunes, por los conflictos comunes, ha acabado durante muchas décadas siendo un barrio muy activo socialmente. Y en ese barrio surge un proyecto de radio, que es el que están viendo en las imágenes, que es Radio OMS. Este radio es una radio comunitaria creado por personas activistas de este barrio hace algunas décadas, y que al vincularse tanto a las realidades del barrio, pues acaban reflejando esas realidades. En estas fotos vemos personas que son, digamos, en su aspecto denotan orígenes diferentes que pueden ser solamente en una herencia genética, porque muchas de ellas son del barrio de toda la vida. Pero ya hay una amalgama, una diversidad en el aspecto de las personas. Es solamente la parte superficial. Luego hay una diversidad enorme en las realidades de vida de muchas de las personas y colectivos, con lo cual es un barrio muy rico. Pero es un barrio que necesita continuamente proyectos, iniciativas que acompañen esas complejidades para darles un sentido, digamos, positivo, un sentido constructivo. Porque si no, siempre está muy presente la otra cara de esa diversidad, que es la conflictividad provocada por las carencias comunes, ya sean socioeconómicas, ya sean de cualquier otro tipo, ¿vale? De integración, ya sean culturales, ya sean de cualquier otro tipo. Muchas de estas iniciativas que tiene la radio reflejan precisamente eso. Reflejan lo vivo que está el barrio, lo reivindicativo que es, pero también la cantidad de necesidades que aglutina y que generan ese espacio, ese ecosistema complejo del barrio de Villaverde. Les traigo, por ejemplo, en estas imágenes, no sé si me funcionará el hipervínculo que puse porque a veces se me va. Sí. Algunos cortes como, por ejemplo, este. Espero que se me... Justicia social no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de bondad, es una cuestión de justicia social. Y precisamente en eso estamos, ¿no? En eso estamos las personas migrantes, que también somos sujetos políticos, que estamos aquí no solamente para plantear una regularización, que sí, ahora estamos en eso, pero también estamos aquí para construir un sujeto político, para cambiar las narrativas, para que nadie hable por nosotros y nosotras, y para poner sobre la mesa nuestros derechos, ¿no? Y que estamos aquí, que no nos vamos a ir, que estamos tejiendo el movimiento antirracista y que vamos a seguir en esto. Eso. Este es uno de los ejemplos, les voy a poner otro que es muy cortito también, ¿no? Aquí, esto lo voy a quitar y volvemos a la presentación de nuevo. Vale, les pondré este también. Ser consciente otra vez más y alimentar ese orgullo de barrio que tenemos en Villaverde y visibilizar, ¿no?, aquellas tareas que se realizan por parte de las vecinas y vecinos autoorganizados y que se alejan un poco, pues, de toda esa criminalización que hemos sufrido históricamente en el distrito. Queda un minuto. Trabajo de cuidado, que es aquel trabajo invisible que no está pagado, que no entra en las lógicas, por así decirlo, del capital, y una tarea que históricamente ha estado asignada, pues, a las mujeres, ¿no? Y consiste en aquel trabajo invisibilizado que es necesario para sostener y mantener la vida. Queda un minuto. De acuerdo. Pues creo que me estoy pasando. Bueno, estos son dos ejemplos, voy a acelerar un poquito, de la diversidad de realidades que aglutina este barrio. Y en esa construcción de las alteridades y esa construcción de la interculturalidad, se producen
en todos los niveles y en muchos grados. Y no solamente es en ejemplos como, por ejemplo, acabamos de ver de la integración de las personas migrantes, ¿no? De las personas que vienen de otras culturas o de otros países. O tampoco es solamente en relación a las diferencias socioeconómicas que hay y mucho respecto a otras zonas de la ciudad de Madrid, que reciben mucho más, digamos, cuidado por parte de las autoridades que este barrio. También lo hay en la variable de la edad. La vejez como alteridad. Las personas que llevan mucho más tiempo en este barrio, que lo han visto, que lo han ayudado a crecer, a mejorar, y que por la sustitución de alguna manera que se produce por el cambio generacional van quedando en el olvido. Y esa creación de alteridad en base a la variable de la edad es un elemento muy importante en las sociedades contemporáneas y tan complejas en las que vivimos. Hay un proyecto en esta radio que se llama Con Mayor Voz, se llama también basado o alimentado por un colectivo, se llama Lideresas de Villaverde, es un colectivo de personas, de mujeres mayores que han aprendido a hacer radio. Son personas que nunca habían tenido un micrófono para ellas, que nunca habían tenido un altavoz para expresarse y que sin embargo son las tejedoras de esa vida y las sustentadoras de muchos de los procesos de crecimiento del barrio. Porque estas señoras con esta edad, hace unos años, probablemente no las conozco personalmente, pero en periodos en los que el barrio fue azotado por mucha adicción a las drogas, por ejemplo, sostuvieron las familias tanto emocional como económicamente y sobre todo en las relaciones interpersonales. Pues un proyecto muy interesante que tiene esta radio es ese proyecto que se llama Con Mayor Voz. Es un juego de palabras, evidentemente, en el cual está señalando que las personas mayores, en este caso las mujeres mayores, tienen ese altavoz y lo han utilizado y se han independizado, por decirlo así. Estas dos personas, mujeres más jóvenes, fueron sus conductoras durante un tiempo, siguen colaborando, pero ellas, que es un grupo mucho mayor del que se ve en la foto, han adquirido una gran autonomía. ¿Por qué? Porque tenían un gran conocimiento acumulado por la edad y todos los procesos vitales que han tenido. Creo, y acabo con esto, creo que es de este proyecto que les traigo, creo que lo interesante o lo potente es como un proyecto de estas características construido por la gente del barrio es capaz de detectar las relaciones profundas y de sociales, políticas, culturales y darles un sentido. Y ahí es como se construye. Aunque sigan siendo espacios no reconocidos masivamente, son espacios que están construyendo realidad y que están aportando semillas para cambios en el futuro de ese barrio que por experiencia ya se ven. Bien. Con esto voy a acabar porque tenía una otra idea, pero les voy a dejar ya. Dar paso para la siguiente persona. Gracias, has ganado un poco con el tiempo medido. Muchas gracias, Germán, por tu exposición. Vamos con la siguiente ponencia, presentada por Zaida Aranda Palacios, de la Santa Fe Radio, con el tema Los saberes que no se encuentran institucionalizados, las radios comunitarias. Tienes igual de 10 a 15 minutos para el desarrollo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Zaida Aranda, soy conductora del programa de radio Cultura de Barrio de la Sanfe Radio aquí en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, con principalmente la colonia San Felipe de Jesús, que tiene problemáticas, focos rojos de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa justo recalcar con este proyecto de la Sanfe Radio que nació en el transcurso de la pandemia y justo a abordar esto de los encuentros, los saberes que no se encuentran institucionalizados. Lo voy a abarcar un poquito más en el cortito que hicimos de un video, justo aplicando una metodología de la historia oral. Yo soy antropóloga, entonces aplicando la recuperación de testimonios de quienes integran este proceso, este proyecto de cómo se conformó la Sanfe Radio, justo para recuperar la memoria, ¿no? La memoria que ahora con los podcasts, con el radio, pues se está perdiendo. Además, creo que también, creo que darle voz a quienes hacemos radio comunitario también es importante, y además que conozcan el personaje de quienes participan y quienes hacemos radio
comunitaria, o sea, principalmente el planteamiento es, no somos profesionales en el área de comunicación, al contrario, que en el caso mío soy antropóloga, algunos simplemente son amas de casa o el perfil ni siquiera es profesional, pero justo eso, durante este transcurso de la conformación de la Sanfe Radio nos interesaba impulsar la economía local de la colonia en este proceso de la pandemia y cómo se fue construyendo, fortaleciendo también las redes comunitarias. Y además consideramos la Sanfe Radio como una herramienta para el desarrollo para la comunidad, ¿no? Y este logo que tenemos del barrio para tu del barrio para tu barrio, fortalece y más el acercamiento entre los radioescuchas y los locutores, ha generado una relación más empática, no tan tradicional como las radios ya institucionalizadas, sino al contrario, hay un acompañamiento en toda la programación que tenemos. Entonces hay un acercamiento más real, ¿no? Y también pues como lo definiría este Tabín, que define a la radio comunitaria, que se opera en la comunidad, para la comunidad y sobre la comunidad y por la comunidad. Yo creo que principalmente en eso se rige esta radio comunitaria que es la Sanfe Radio, y además trabaja en beneficio de las personas de la comunidad, no solo promocionando programas y servicios de información, ni de educación cultural y de entretenimiento, sino también está representando los intereses de la comunidad, ¿no? Información de servicio a la comunidad, que se perdió esta mascota o se perdió esta persona, sino le damos seguimiento a estos procesos. Y además coincido también con el primer ponente, tener esa responsabilidad de lo que estamos compartiendo. La información que ahora se sube en internet, bueno, puede ser viral, no puede ser, pero también puede ser que no sea verdadera, ¿no? Entonces también entra en ese proceso de responsabilidad, de credibilidad a quienes no somos profesionales en el área, pero que programamos, organizamos estos programas para poderlos compartir con la comunidad, ¿no? Yo creo que esta es una gran labor de las redes comunitarias que se diferencian de los medios de comunicación comerciales, ¿no? Y de servicio público. Estas radios, en este caso la Sanfe Radio, pues no solo busca a los oyentes como anunciantes o como sujetos que deben ser informados, sino que también interpelen como sujetos, como ciudadanos y como principales oyentes de la información. Recordemos que la Ciudad de México, por lo menos en la periferia norte de la Ciudad de México, ha tenido un proceso de urbanización total. Entonces, la existencia de pueblos, barrios y colonias hace que se generen justo estos vínculos entre los radioescuchas y los locutores, ¿no? Y además de que el lenguaje que se utiliza también es familiar, ¿no? Entre los vecinos, entre los colonos, etcétera, ¿no? Entonces, justo a los miembros de la comunidad, pues se les brinda esta oportunidad de convertirse en productores de la información y de la opinión, ¿no? Que a la vez, pues estos se vinculan en visión de su mundo y de las demandas sociales desde lo local, ¿no? Bueno, tenemos todas nuestras redes sociales, por ahí si nos quieren consultar. En Facebook tenemos 50,000 seguidores. Creo que ahora esto de los números se ha vuelto como algo muy importante para poder tener justo credibilidad como una red social y además hacer radio por internet. También estamos en TikTok, ahí estamos iniciando, en Twitter también, en Instagram también estamos tratando de abordar como estas redes sociales y hacer radio comunitaria. Voy a compartir mi pantalla para que conozcan un poco de este proceso de los que hacemos radio por internet, ¿no? Y que el perfil justo es totalmente diferente, pero que logramos transmitir los conocimientos que tenemos desde otra trinchera, ¿no? Y yo creo que eso, los saberes es importante. ¿Se ve ahí la pantallita? Sí. Sí, se ve bien. Ok. La Sanfe Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Avi Ramírez, soy conductora de la Sanfe Radio y vengo a platicarles un poquito del proceso de cómo fue convertirme en locutora de la estación. Pues empecé a incursionar en la radio hace un poco más de un año, me invitaron a cantar algunos covers y después a través del director de la Sanfe Radio, que es Rafa Vega, pues me invitaron a cubrir un espacio que había quedado por ahí vacío, que se llama el programa de Regreso a Casa, en donde básicamente es un programa dedicado a las personas que van en el trayecto a casa y pues hacerles como el trayecto más o menos. La verdad es que nunca me ha costado hacer plática con las personas, soy una persona muy sociable y también me gusta mucho hablar, entonces no hubo tanto problema que yo tuviera una hora. Al principio fue complicado, pero la verdad es que en el proceso aprendí a empezar a programar mis programas, a tener un poquito más de orden en lo que iba a hacer, gracias a una de las conductoras de la estación que se llama Sayda Aranda. Ella me ayudó a organizar pues mis ideas y actualmente tengo dos secciones en el programa. Los martes tengo lo que se llama Martes de Efemérides, que vemos algunos días importantes de la semana, lo platicamos con la audiencia, y los jueves, que es Jueves del Corazón, que tomo temas más sentimentales, quizás un poco polémicos, y la verdad es que a la audiencia le gusta mucho, participan muchísimo con sus experiencias. Creo que el ser locutora en la Sanfe Radio me ayuda muchísimo a poderme expresar más, también a cómo capitalizar mi voz dentro de este medio y de cómo comunicar mejor mis ideas. Te agradezco muchísimo el espacio y los invito a que nos escuchen todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Tengo el programa de Regreso a Casa y también 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos por streaming o a través de Facebook Live. Así que los esperamos y espero que nos escuchen muy pronto. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Yo soy David López, locutor de la Sanfe Radio. Me integro al equipo en noviembre de 2020, invitado por el director Mario Rafael. Y de ahí a la fecha, empecé como conductor del noticiero Notizante. También tenía breves participaciones en el programa Cultura de Barrio. Y con mi hija hicimos un programa que se llama De Regreso a Casa. El concepto duró poco por cuestiones laborales de ella, tuvimos que pararlo, pero mi finalidad era tener o hacer un programa con temática de rock, o sea, 100%. Mi idea fue heavy metal, del cual me considero especialista. Heavy metal y punk. 66.6 Heavy Radio funcionó y lo transmitimos todos los sábados por la noche. Es un concepto irreverente, rebelde, pero creo que funciona. Los invito a que me escuchen. También los domingos de 9 a 1 de la, no es cierto, de 11 a 1 de la tarde, el programa Sin Nombre. Es un programa igual, con temática irreverente, con un concepto de llamadas, de mensajes. Tú pides tu canción y yo te la pongo. Se ponen todos los géneros. Bueno, de verdad que casi todos, hay algunos que los omitimos. Pero en esencia, ese soy yo, David López, conductor de la Sanfe Radio. Los invitamos a que nos escuchen. Hay programas a toda hora, hay música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias a todos. Gracias a Mario por la tolerancia que le tienes y que me tienes. Gracias a todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valdivia, soy músico, actor, recientemente actor de doblaje, cantante, locutor y amigo suyo, claro. Me preguntan que cómo fue que llegué a la Sanfe Radio. Bueno, fue muy emotivo. Tengo un amigo muy querido que ha estado siempre para mí. Me dijo, Valdivia, necesitamos a alguien que haga un pequeño espacio de entrevistas dentro de la Sanfe Radio. Me gustaría mucho que participaras en esto. Al principio dudé bastante porque tenía mucho que no hacía radio, ya tenía bastantes años. Yo creo que como unos 15 años que había dejado de hacer radio. Y bueno, al final acepté. Estoy aquí para ustedes todos los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde en Voces y Chambas, por Del Barrio para tu Radio, la Sanfe Radio.
Yo soy Valdivia y estoy para ti. Hola, soy Margarita Samarripa, mejor conocida como la clásica de la Sanfe. Mi llegada a la Sanfe Radio fue el 6 de octubre del 2020, en el equipo de redes sociales. A finales de ese mismo año me ofrecen la oportunidad de ser locutor de radio de la estación. Me dieron la libertad de armar mi propio programa y es ahí donde aparece la idea de Chavorruqueando. Chavorruqueando es un programa de música de los 50 a los 90 y uno que otro 2000. La idea de este programa es que no se olviden las canciones que dejaron huella. Con esos artistas que nos acompañaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y que nos dejaron muy gratos recuerdos. Lo que hace especial o diferente a Chavorruqueando es la interacción con los radioescuchas. Y es ahí donde se dio la química entre la audiencia y yo. Al inicio no sabía las funciones de un locutor, pero gracias a los cursos de la Sanfe Radio he aprendido a desenvolverme detrás de mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nay. Yo soy el terremoto que se levanta todos los días y causa conmociones por todos lados. Soy orgullosamente locutora de la Sanfe Radio. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de mi experiencia, cómo fue que yo llegué a la Sanfe Radio. Fue algo muy curioso y a la vez muy, muy padre y muy mágico. Resulta de que yo acompañé un día a mi esposo a una entrevista porque pues él es músico y entrevistaron a la tuna del Estado Zacatenco. Estuvo padrísimo el programa y todo eso y preguntamos, mi esposo y yo, porque somos muy aficionados a la lucha libre desde hace muchos años, que si en algún momento tenían algún programa de lucha libre, pero pues nos dijeron que por el momento no, pero que lo iban a checar. Ah, perfecto. Como a los 2 meses le mandaron una llamada a mi esposo diciéndole, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no preparan un contenido? ¿Por qué no preparan un podcast? Nos los invitar y pues ya les avisamos. Lo hicimos, en lo que lo estábamos haciendo, pues de repente nos trabamos, pues no somos profesionales, siempre lo hemos dicho, somos fans número 1 de la lucha y el contenido Queda un que minuto. tenemos y el acceso a la información que tenemos es porque somos fans, porque lo hacemos de todo corazón y porque es lo que podemos hacerle llegar a la gente de una forma muy sencilla. Entonces empezamos a grabar, fue cuando subió Felipe Pachulín, nuestro otro conductor, que es un pollo de plástico, pero nos ayudó mucho a romper el hielo en las entrevistas y todo eso. Quedó, nos hicieron algunas correcciones y ya posteriormente nos dieron fecha, hace precisamente un poquito más de un año, se lanzó el programa al aire con la retransmisión de ese podcast y ya después la segunda mitad pues fue completamente en vivo. Un éxito, un boom, y empezamos a salir fuera de la cabina, que fue lo más increíble y lo más padre. Empezamos a cubrir luchas en la arena de Colisión Morelos con el Príncipe de Cera, después nos dieron la oportunidad en Lucha Libre CM, después con Rey Bucanero y después con el Penta Cero Miedo. Entonces ha sido increíble ser un medio de comunicación como es de la Sanfe Radio, ser locutores, y aparte somos una gran familia que nos apoyamos entre nosotros. Si en algún momento necesitamos una entrevista, cubrir un evento y demás, pues sabemos que podemos contar unos con el otro. Entonces tener el poder de poderle transmitir a toda la gente ideas, sentimientos y poderle acercar a sus ídolos al barrio, pues yo creo que es increíble. La verdad, estoy muy satisfecha, muy contenta y a muestra de los Sanfe Radio. Gracias. Tú estás escuchando la Sanfe Radio, LSFR, generando nuestra señal y derribando fronteras vía internet para todo el globo terráqueo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El poder radiofónico se transmite desde la colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Código postal 07510. Somos una organización independiente, la Sanfe Radio.
ese es un estamos sobre el tiempo. de lo que hacemos. Es radio comunitaria y todos estamos muy felices. Es un trabajo colaborativo, comunitario, nos está funcionando y la verdad agradecemos al director general por permitirnos generar estos espacios con la comunidad y para la comunidad. Así que pues muchas gracias y cualquier duda o comentario pues en la siguiente etapa nos veremos. Gracias. Gracias a ti, Zaida. Gracias por la exposición. Vamos a continuación con la siguiente ponencia. Es Adonaim Pérez Hernández de Radio Aguatl de Hidalgo, México, y el tema es la experiencia de Radio Aguatl en Hidalgo. Igual, te recuerdo que son de 10 a 15 minutos para el desarrollo. Adelante. ¿No anda Adonaim? No puedo visualizar si está Adonaim. No está. Parece que no está, ¿verdad? Entonces, bien, vamos con la última ponencia, que es a cargo de Nancy Morales Sánchez, con el tema, de Radio Vintage, Puebla, México, con el tema medios de comunicación y el desarrollo sostenible. Igual, le recordamos que son de 10 a 15 minutos y adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Bueno, he escuchado todas las ponencias, me parecen interesantes y todas tienen que ver, creo que es importante. Creo que la verdadera utopía es pensar que debemos continuar viviendo como lo hacemos hasta ahora. Cuando escuché esta frase, creo que todo empezó a hacer sentido en mi cabeza, en mis ideas, porque desde pequeña crecí con unas abuelas sostenibles. Ellas me enseñaron a hacer composta sin saberlo, a cuidar plantas, árboles, y hoy en día continúan dando frutos, aunque ellas no estén aquí. Me enseñaron a comprar sin empaques plásticos, me enseñaron el colorido mundo de los mercados que amo y a respetar a todos estos productores y la gente más vulnerable. Entonces yo creo que todo esto me inspiró, pero me di cuenta que actualmente la realidad es diferente y distante, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista, dependiente, carente de responsabilidad social, y esto es bastante complejo y sobre todo de responsabilidad sostenible. Así pues me inspiré y fue como mi principal motivación para querer transformar a la segunda industria más contaminante, que es la textil. Y empecé en este camino. Me encanta la ropa, me encanta la autoexpresión. Creo que son referentes sociales y culturales de un país. Y entonces en este dilema de la sostenibilidad empecé este camino. Así, yo estudié administración de empresas y con la base en mi educación, todo empezó a hacer sentido y dije, ¿qué puedo hacer desde donde estoy con lo que sé y que realmente impacte, que tenga un impacto, ¿no? Y que me apasiona. Entonces me di a la investigación de buscar programas sostenibles en radio. Oh, sorpresa, encontré no más de 10, si ustedes teclean, no más de 10, y uno de ellos era Grupo Imagen, que tiene un programa de radio que se llama Mundo Sostenible. Está muy enfocado y especializado en un nicho de mercado, ¿no? Que es para empresas. Y los radioescuchas están clase media y alta. Fue como el único con temas sostenibles. De ahí me puse a buscar, ¿no? TikTok, ¿quién está hablando de sostenibilidad? Bueno, había unos cuantos que hablaban de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y no pasaban los 500 likes. Así dije, bueno, vamos a buscar en el buscador normal, tecleé influencer sostenible. Ahí encontré una lista de recomendaciones, 16 influencers, de los cuales la mayoría vendían un estilo de vida vegano, viajes y moda. Pero realmente no había un trabajo de investigación detrás. Solo había 3, encontré 3 entre esa lista. Una era una periodista y activista española, otro también era un ambientólogo español con un programa Todos Reciclamos, y Christopher Bros, que es un investigador activista de Costa Rica, que habla de temas de sostenibilidad, que tiene un libro que se llama La basura no existe, con el que colaboré cuando vino a su presentación aquí en México. Y entonces me di cuenta que no existía. Hablar de sostenibilidad en la radio es inexistente prácticamente. Claro, ya hay nuevos formatos, como lo mencionaban en la primera ponencia, podcast, pero estamos justo en ese proceso. Entonces, no hay. Y me empecé a cuestionar y a decir, bueno, no es nuestra responsabilidad como medios de comunicación poner atención en el contenido que estamos creando. ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos creando? Creo que parte del objetivo de esta charla es crear esos cuestionamientos que nos lleven a una reflexión sobre medios de comunicación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos aportando algo? ¿Somos parte de? Claro. ¿Somos parte del desarrollo sostenible? Sí, como medios de comunicación creo que somos una base y una plataforma importante, pero no se ha comunicado de manera adecuada. En 1987, por primera vez, se lanza en la ONU el informe Brundtland, que habla sobre desarrollo sostenible. Por primera vez la palabra aparece, y es aquí donde empieza todo este tema, ¿no? Desde 1987. Entonces, ahí dice claramente que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. Mi pregunta es, 35 años después, ¿realmente hemos comprendido lo que esto significa? Creo que hemos fracasado de manera global. Tenemos los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, desde 2015 que los empezaron a manejar, pero al día de hoy creo que no se ve un gran impacto como se debería ver. Por eso es que creo que los medios de comunicación somos parte importante de la transformación, de tomar esta responsabilidad de qué comunicamos, cómo lo comunicamos. ¿Realmente estamos siendo conscientes que somos agentes de cambio y que depende de cada uno de nosotros? Escuchaba en una plática que justamente habían sido un fracaso los ODS, los Objetivos de Desarrollo de la ONU, pero que eran una oportunidad. Claro, como les decía, los avances han sido lentos, pero la oportunidad está en el tema local. Entonces, me encanta haber escuchado las ponencias anteriores porque puedo enlazar todo perfectamente. O sea, en realidad creo que el poder está en las radios comunitarias y locales. Y todo empieza desde aquí, donde estoy. No me dedico a la comunicación, no soy comunicóloga de profesión, pero tengo un programa en Radio Vintage Online, que empezamos hace 2 años este proyecto, donde la sección se llama Renuévate y hablamos de estilo, salud y belleza. Así empezó el programa y fue evolucionando a ser estilo, salud y belleza sostenible, porque todos los temas que tocaba siempre los enfocaba hacia el tema sostenible. Considero que todo tiene una parte sostenible, solo que no lo hemos sabido comunicar. Entonces, como radios, es nuestra responsabilidad y es nuestro momento, es nuestra oportunidad de integrarlos. Rompamos esas barreras
ay, me está saliendo aquí, no sé si hay que admitir a alguien. Es momento de romper esas barreras, porque esto es súper importante. Como les mencionaba antes en mi investigación, quedé un poco impactada. Yo dije, bueno, se supone que durante la pandemia el incremento de radioescuchas fue bastante bueno para la radio, pero ¿qué escuchan? Y entonces buscaba, ¿no? Era EXA, La Que Buena, los 40 principales. Su barra de comunicación está compuesta por deportes, noticias y espectáculos o entretenimiento. No existe un espacio para hablar del desarrollo sostenible. Entonces, si sumamos esto a que la población más grande es la que los escucha, queda inexistente el contenido en temas de sostenibilidad. Ahora, ¿qué nos corresponde? Hacer temas ligeros. Este es un trabajo en equipo. Integrar nuestro conocimiento, ponernos las pilas, volvernos creativos y hacer ligero el contenido. Ya lo platicaban en los podcasts, que creo que es una fantástica herramienta en la actualidad, porque nos da la libertad de la narrativa. Y esto es el plus. Entonces, ustedes pueden volverse creativos, expresar e integrar temas interesantes. El punto está aquí en la investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde donde estamos, desde lo que sabemos, desde lo que nos gusta, para apoyar el desarrollo sostenible? ¿Conocemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son desconocidos para todos, pero son nuestros amigos. Si ustedes salen a la calle y hacen una encuesta y preguntan, oye, ¿qué sabes de pobreza? ¿Qué sabes de hambre? ¿No? El sistema de salud, la educación, todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo tiene algo que decir. Hay una comunidad, hay un vecino, hay un país, o sea, el mundo entero tiene referentes. Entonces, sí los conocemos. Ahora, ¿sabes qué hacer? ¿Cómo funcionan? ¿Sabes que depende de ti? Entonces, ahí está la clave, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nuevamente? Ustedes pueden ver las marchas en Ciudad de México, igualdad de género, agua, trabajo. Ese es el día a día. Claro que conocemos los objetivos de desarrollo sostenible porque de eso se trata, de qué hacer, ¿no? Entonces, el proceso es iniciar en lo local, empezar en mi comunidad. Si tenemos un programa de radio, en mi programa de radio integrar algo de los temas sostenibles que son del día a día, ya les decía, agua, trabajo, hambre, todos estos temas los podemos integrar. Es nuestra responsabilidad crear contenido. Entonces, 5 minutos yo los invito a tomar 5 minutos de su barra de programación, de sus programas, investigar un poco. Claro que hay algo sostenible en lo que tú haces. Yo les ponía el ejemplo, hablamos de estilo, salud y belleza sostenible, y siempre tenemos, en estos 2 años hemos tenido un programa diferente, bastante interesante y entretenido. A mí me impacta mucho porque entre los radioescuchas tenemos a una familia, porque es la mamá, sus hijas y la abuelita, y creo que el tío también, que nos escuchan, o sea, de verdad nos escuchan cada viernes. Y entonces un día me decía, oye, es que un día fui a una tienda, encontré una cosa para hacer composta y claro, lo vi y dije, lo compro porque Nancy me dijo que aprendiera a hacer composta y me parece increíble, ¿no? Que son pequeñas cosas porque esto impacta en sus hijas, impacta en el tío, impacta en el vecino y si el mundo empieza en esos pequeños pasitos, creo que el impacto global sería impresionante, ¿no? Esta es la oportunidad. Realmente no es un gobierno, no es una institución, no es el mundo. Hemos perdido mucho tiempo sentados viendo cómo unos cuantos discuten los temas ambientales y hemos fracasado en las negociaciones, ¿no? Echamos la culpa a los países, ¿no? Claro, sí, es que los países más consumistas, es que sí, bueno, creo que la culpa es de todos.
llegamos a este resultado por las pequeñas acciones. Entonces es nuestra manera de hacernos responsables hoy en día y empezar a darle vuelta a todos estos temas. Entonces yo los invito a integrar el desarrollo sostenible. Sí es importante en la radio y creo que es la plataforma perfecta. Las redes sociales y la comunicación en general nos están dando un trampolín impresionante. Yo escuchaba los podcasts y los números, ya tenía los referentes, ¿no? De la población que estaba escuchando podcast, y esta es la oportunidad. El asunto está en hacer contenido creativo, responsable y de investigación. Los invito a estar 15 minutos en su celular investigando sobre desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde donde estoy, con lo que sé y con lo que me apasiona? Eso es el punto central. Y cuestionar absolutamente todo. La única manera en la que vamos a lograr un impacto es a través de la educación. Y creo que está en nuestras manos como locutores, la expresión, el conocimiento, la educación. ¿Está siendo sostenible? Desde ahí empezamos. Creo que lo sostenible tiene que ver desde nuestra parte física, mental y emocional. Esa es mi invitación a decir que claro que sí, la radio tiene un impacto importante en el desarrollo sostenible. Solo tenemos que gestionarla de la manera adecuada, contar nuestra experiencia y hacer partícipe a la gente de colaborar, grupos, comunidades, ciudades, estados, y esos pequeños cambios son los que nos van a llevar a la transformación global. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a ver nada más rápido si se encuentra Adonaim Pérez Hernández. Sí, de casualidad. Es que ahorita ya con este asunto de las redes y el internet, pues también a veces se dificulta. ¿No se encuentra? No, ¿verdad? Parece que no. Ok, pues vamos entonces a continuar. Muchas gracias a las y los ponentes. A continuación daremos paso a las preguntas y comentarios, para lo cual, bueno, les pedimos escriban sus preguntas en el chat o levanten la mano para permitir abrir el micrófono. Le pedimos ser breves para que nos dé tiempo para desahogar todas las dudas y comentarios. ¿Sale? Entonces, si quieren hacer sus preguntas en el chat o levantar la mano y para que les demos acceso. A ver, Itzel, ¿alguien está levantando la mano? Nancy, ¿lo podemos abrir? A ver. ¿Sí? Ay, parece que ya te... A ver, no, Zaida. A ver, creo que... A ver, adelante. Es que veo dos manos. Sí, yo levanté la mano para el ponente que me antecedió. La verdad, yo conozco el trabajo de la doctora Marta Rizo. Ella me revisó el trabajo de maestría y la verdad, la propuesta teórica que ella tiene es muy interesante y ella sí es especialista en comunicación. Entonces, qué interesante ver que pues la retome y que sí lo ponga en práctica en estos ejercicios de generar, además ella es catalana, ¿no? Entonces hay esa relación ahí, y pues que se pongan pues en práctica estos modelos, estas propuestas, esas investigaciones justo para generar, ¿no? Generar espacios desde la comunicación y para la comunidad. Y la otra es comentarle a esta Nancy que acá en la Sanfer Radio también justo esta preocupación de los medios ambientales. Tenemos un vínculo con Radio ISA, que ella también estamos generando conciencia, porque yo también lo hago en este programa de radio, en mi programa que es de cultura de barrio, justo abarcar la diversidad cultural desde la vida cotidiana, ¿no? Cómo apropiamos, reproducimos esta diversidad cultural en la periferia y en otros entornos. Les paso el dato, Radio ISA también es otro que buscamos justo un trabajo colaborativo en donde es la radio de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, con el programa cultural y de conciencia ambiental que conduce
varios jóvenes que justo están incursionando para generar conciencia. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y además, sí, sabemos perfectamente que estamos en un mundo globalizado en donde sin internet no eres nadie, desgraciadamente, que necesitas estar conectado todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, acá en la Sanfe Radio también estamos generando conciencia y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y rescatar nuestras prácticas socioculturales, darles justo ese empoderamiento, ¿no? Para poderlas divulgarlas conscientemente y como bien lo decía, ¿no? Con creatividad, con responsabilidad y también con este papel de empoderamiento, ¿no? Como locutores, aunque algunos no seamos profesionales en el área, pero sí justo tomar estos valores principales para poder transmitir, para poder colaborar en este ámbito de hacer radio por internet. Así que pues muchas gracias. Cualquier cosa, pues por acá andamos. Muchas gracias, Aida. Nancy, querías comentar algo. Sí, Emerson al inicio comentaba sobre cómo monetizar los podcasts, porque creo que a veces esto da un poquito de conflicto en las cuestiones sostenibles. Entonces, sí se puede monetizar y se requiere como de especialistas, en este caso Emerson, decía que le podíamos preguntar la parte de cómo monetizar los podcasts. Hola, Nancy. Mira, sí se puede monetizar. Los podcasts se monetizan muchas veces por patrocinios. Mira, la fórmula para poder monetizar un podcast es que uses el podcast como medio de difusión para la actividad que estás haciendo. Es decir, pongamos un ejemplo, un psicólogo tiene su consultorio, tiene diferentes clientes que van a su consultorio y se dedica a hacer un programa de radio, en este caso en un podcast, hablando sobre los sentimientos, hablando sobre salud mental, hablando sobre ese tipo de cosas. Entonces, lo que tú subes a tu podcast es el contenido que va a atrapar a la gente para que te escuchen. Haces una comunidad y ya teniendo esa comunidad, tú puedes ahora sí monetizar, no por ejemplo, como Spotify. Spotify realmente no te paga casi nada por subir tu podcast. Sí te puede dar algo de monetización, pero no es como las otras redes sociales como TikTok, que teniendo muchísimos alcance te empiezan a monetizar. En los podcasts se hace de manera diferente. Tú creas los contenidos, jalas a un público, creas tu comunidad y a través de eso puedes hacerlo a través de otras plataformas como Patreon, que es como una suscripción a tu contenido. En estas plataformas, tú puedes poner un precio por contenidos especiales, puedes ponerle que sea $1, $2 o posiblemente un poquito más, dependiendo de la cantidad de usuarios y la cantidad de contenido que tú subas diariamente. Bueno, no diariamente, con un contenido que hagas a la semana, con eso es suficiente para mantener tu plataforma viva en cuestión de podcast. En otras redes sociales, obviamente, tienes que subir un poquito más de historias, reels y todo este rollo. Ahora, con las otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, tú puedes cortar pedacitos de tus transmisiones para subirlas como reels, como historias y poder atraer a público a tu canal, a tu podcast. Y con esto, pues vas incrementando tu comunidad. La idea es de que todas las herramientas que hay ahora que se han democratizado, ayuden a que tú puedas generar contenido de valor. Este contenido de valor sí es vendible, hay público para todo, y a nivel mundial hay de todo. Entonces, no se espanten porque digan, es que lo que yo voy a platicar es para un público muy pequeño. No, esto de las redes sociales llega a todo el mundo y cualquier tema que sea preparado, que lo vayas tú trabajando con el tiempo, que lo vayas concientizando, que investigues, que te vayas empapando, toda esa información puede ser, obviamente, pues, ganar dinero. Ahora, lo importante no es tanto, yo creo, en esta parte de dar ideas, de crear contenidos. A mí se me hace importantísimo lo que hacen las radios comunitarias, es maravilloso lo que hacen,
Y más allá de decir si uno es comunicólogo o no, si uno tiene experiencia en radio o no, el profesionalismo de esto de hacer radio tiene que ver mucho con la pasión de transmitir ideas, pero hay que investigarlas, hay que educarse en la comunicación, hay que saber lo básico en cuestión de hablar al micrófono, de tener estas crónicas, todas estas partes del periodismo. Hay que también involucrarse un poquito para poder tener herramientas, para poder trabajar con los diferentes medios, con las personas. Entonces, lo importante realmente es el contenido que tú vas a dar. Como decía hace un rato, tú puedes comprarte un micrófono de $100 en Amazon o en Mercado Libre y lo pones en tu computadora y ya tienes tu equipo trabajando para ti de una forma semiprofesional, pero muy buena, ¿no? Entonces, la idea es tener ética, tener moral, saber qué contenido vas a dar y es maravilloso lo que escuché ahorita, es maravilloso porque las ideas, la verdad, todas se llevan o se interrelacionan y es muy importante que ahora la radio comunitaria, mi punto muy particular, puedan ustedes que están haciendo este contenido de valor para la comunidad, también lo puedan expresar hacia otros mercados o hacia otras comunidades en otros países, en otros lugares, a través de los podcasts. Porque, créame, uno abre un podcast y si te empiezas a reflejar y te empiezas a interesar en estos temas, créeme, nunca sabes quién que te está escuchando al otro lado del micrófono. Nunca sabes si le estás dando ese impulso para que esa persona se desarrolle, crezca. Entonces es maravilloso cuando uno hace esto con pasión, con profesionalismo, y ese profesionalismo es hacer contenidos de valor. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno. Sí, totalmente, perdón que entre. Qué bueno que ya tienen todos los mails, ya pusieron todos sus correos y todo para que puedan interactuar. De aquí va a salir algo muy, muy interesante, pero tenemos ahora sí que el tiempo ya está encima. Muchísimas gracias por todas lo que nos pudieran aportar en este momento y vamos a empezar a concluir esta mesa. Yo creo ya no nos va a dar tiempo de más, con las 3 intervenciones que tuvimos ahorita, nos dejan cosas muy, muy claras para el futuro de la radio, sobre todo la radio actual, ¿no? Que ya no es la radio antigua, ¿sale? Entonces, voy a empezar a concluir. Gracias a ustedes, les informo que sus constancias se les van a enviar la semana que viene, ya sea por correo o por WhatsApp. Y en el caso de que no lo reciban, va a estar, pueden escribir a radioscomunitarias2022@gmail.com y bueno, ahí nos pueden preguntar si es que no llegó su constancia, ¿sale? Así es como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia al tercer Congreso Nacional de Radio Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando y buen día. Gracias, éxito en sus actividades. No, al contrario. Gracias a todos igualmente. Un saludo a todos.